Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también muchas gracias a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. La semana pasada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México decía que la capital del país ha tenido una baja en sus índices delictivos, pero la realidad es que los capitalinos viven una alarmante crisis de seguridad. Si comparamos los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del primer cuatrimestre de 2021 con el primer cuatrimestre de este año, pues nos damos cuenta que la Ciudad de México ha tenido un incremento del 23% en robo a transeúnte en espacios abiertos. Nada más, fíjense nada más. Comparando los primeros 4 meses del año pasado con estos primeros 4 meses de este año, ha aumentado más del 20% del robo a transeúnte. El aumento del 12% en robo en transporte público es terrible, más del 10%, 12% en robo en el transporte público a los pasajeros. Un incremento que también es muy, muy lamentable es el del 8% en delitos relacionados con el narcomenudeo. Sin duda, las cifras que da la jefa de gobierno no son la realidad de los capitalinos. A esto se le suma que en lo que va de su administración es la tercera entidad federativa con más personas desaparecidas y no localizadas. Aquí, en la capital del país, en la Ciudad de México, se contabilizan 2,627 víctimas de desaparición al corte de ayer. Aunado a ello, entre 2020 y 2021 se incrementaron en un 50% las víctimas de extorsión. Es la Ciudad de México un espacio de extorsión terrible. Es público que los cárteles extorsionan a los comerciantes de la ciudad y les cobran eso que llaman derecho de piso. En restaurantes, bares, por ejemplo en la Condesa, la Roma, Zona Rosa o Polanco, las bandas delictivas cobran un porcentaje a los dueños de los establecimientos y, por supuesto, cuando ellos se niegan, los amenazan, incendian sus locales, incluso los asesinan. Caso similar ocurre con los transportistas. Por ejemplo, en Tláhuac, a los concesionarios de transporte público les cobran una cuota. En caso de que no la paguen, no la quieran cubrir, pues lamentablemente incluso también les cuesta la vida. La Ciudad de México se encuentra ante una lacerante presencia de grupos delictivos pertenecientes a cárteles que se han ido diversificando y que operan en toda la capital del país. Sin duda, lo más preocupante es que las víctimas de estos y otros delitos se encuentran en estado de indefensión. Si acuden a alguna instancia de procuración de justicia, no hay respuesta. Y mientras los capitalinos tienen que sortear el día a día entre extorsiones, asaltos y asesinatos, la jefa de gobierno volvió a abandonar sus responsabilidades y se fue nuevamente a las campañas. Tal parece que lo único que mueve a la señora Sheinbaum es su ambición de poder, porque si hablamos de seguridad y de justicia para los capitalinos, pues eso ni lo puede dar ni le importa. Por lo que desde aquí le hacemos un llamado a que deje de meter las manos en los procesos electorales que se están llevando a cabo en las 6 entidades federativas y resuelva los problemas que afectan a los capitalinos, que saque las manos de la jefa de gobierno de las campañas. Es lamentable los operadores que están llegando, por ejemplo, a la campaña de Hidalgo. Es terrible porque la primera pregunta es ¿con qué dinero lo pagan? Pues claramente con el dinero de los capitalinos. Si quiere andar en campaña, la señora Sheinbaum que deje su encargo,
que deje vivir a los capitalinos, que deje que haya alguien con mejor entendimiento del servicio público y pueda administrar esta ciudad. En el tema de seguridad, más bien yo diría de inseguridad a nivel nacional, hoy el presidente López Obrador ha dado algunas cifras y lo primero que hay que decirle es, señor presidente, no se autoengañe. Es más, no trate de engañar a los mexicanos. 1,392 asesinatos en 4 meses no es una cifra que se deba presumir. 319 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, por feminicidios. No es una cifra de la que deba usted alegrarse. El aumento en secuestros que ha generado más de 270 víctimas da muestra de una fallida estrategia. El presidente, de manera de verdad inentendible, descalifica el uso de la fuerza. No quiere detener a los delincuentes. Parece que solo quiere abrazarlos, felicitarlos y hasta protegerlos. Le informamos al presidente que incluso el Estado mexicano cuenta con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Ley que fue aprobada, por cierto, por todos los partidos. Esta ley establece cómo debe usarse la fuerza pública para detener a los delincuentes, misma que, por supuesto, debe ser legal, debe ser proporcional, debe ser necesaria y se deben rendir cuentas de ese uso, pero se deben detener a los delincuentes, no abrazarlos, no apapacharlos. De continuar la violencia desatada en este gobierno, el sexenio del presidente López Obrador será el más violento y sanguinario de la historia moderna de nuestro país. López Obrador quiso pasar a la historia como un transformador, pero pasará a la historia como el presidente que abrazó a los delincuentes y solapó el mayor número de asesinatos en su gobierno. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Será que el presidente en este pleno proceso electoral está mandándole un mensaje a los delincuentes para que ayuden a los candidatos de Morena en las próximas elecciones? De ser así, este gobierno no solo será ineficiente y corrupto, sino también, lamentablemente, un fracaso. Será un fracaso para la tan anhelada justicia que el pueblo de México exige. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Senadora, muchas gracias. Perdón, quienes están allí en el pleno me ayudan a checar el audio de la senadora. Por momentos se nos, no sé si es el pelo, pero por momentos se nos ahoga en algunas palabras. Nomás ayúdenme a checarlo y hacer una prueba para poder arrancar. Ahí está, aquí seguimos. Listo. Muchas gracias, senadora. Entonces, vamos a las preguntas, que son muchas. Arrancaría con la de Mayolo López. Mayolo le pregunta, ¿qué opinión tiene del activismo de las corcholatas del presidente en las campañas electorales? Bueno, es muy lamentable, ya lo acabamos de decir. Es muy lamentable que, por ejemplo, la jefa de gobierno deje sus responsabilidades y se vaya a hacer campañas. Es muy lamentable que haya operadores políticos en Aguascalientes, en Hidalgo, de la Ciudad de México, enviados por este gobierno. Es terrible lo que está pasando, porque ¿quién les paga? ¿Quién paga sus viajes, sus comidas, la operación política que están haciendo? Estamos viendo una desesperación por parte de la jefa de gobierno de querer quedar bien para continuar siendo la corcholata favorita del presidente de la República, pero en el proceso viola la ley, en el proceso está, por supuesto, siendo irresponsable con sus propias actividades y está violando la ley en otros estados de la República. Pareciera que hay una obsesión de los servidores públicos de Morena por quedar bien con el presidente, no importándoles que vayan en contra de la ley, no importándoles que hagan
uso indebido de recursos públicos, que haya, pues, digamos, hay una violentación sistemática a la ley con tal de quedar bien con el presidente. Yo les diría desde aquí, desde el Senado de la República, este gobierno se va a acabar. Este régimen populista se va a acabar y van a ser sujetos de lo que la ley establece. Ya párenle, ya dejen de violar la ley, ya dejen de manera sistemática de ocupar recursos públicos para estar comprando votos y para estar metiéndose en campañas en otros estados de la República. De verdad, en algún momento este gobierno que hoy los protege se va a terminar y van a ser sujetos de la ley y muchos de ustedes van a terminar en la cárcel. Ya bájenle porque además la gente no los eligió para que fueran peor que lo que criticaban y hoy lo están siendo. Es muy lamentable. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo le pregunta, ¿se podrían anular algunas elecciones por el uso descarado de recursos públicos y la intromisión del presidente y los secretarios en las 6 campañas? Por supuesto. Una de las posibilidades de anulación de elecciones, pues claro, es el uso de recursos públicos. El problema de este gobierno es que pareciera no conocen la ley o no les importa. Evidentemente las elecciones se pueden anular cuando hay una violación sistemática y lamentablemente cuando hay un uso de recursos públicos. Gracias, senadora. También Gerardo Zedillo le pregunta, ¿qué opina de la caída de la aprobación del presidente en materia de seguridad? Más de 20 puntos con respecto a las mediciones anteriores. Estamos viviendo, yo diría, una de las peores crisis de inseguridad. Por más que quieran maquillar las cifras, por más que quieran maquillar las cifras, incluso diría yo desde las propias fiscalías estatales, por más que quieran simular, la realidad es que estamos viviendo una etapa de inseguridad brutal, históricamente terrible. Ya en esta administración han superado, criticaban muchísimo a la administración del presidente Calderón y bueno, pues ya han superado los asesinatos en esta administración y apenas llevan 4 años. Es claro pues que hay una, yo diría, hay una falta de entendimiento de lo público, de la administración pública y ya vemos, ¿no? El presidente sigue pues muy violento, que ha dicho váyanse al carajo, ¿no? Fue una de sus últimas frases, váyanse al carajo se va a ir Morena en 2024. Gracias, senadora. Le pregunta Víctor Mayén, Andrés Manuel defiende la contratación de 500 médicos cubanos. El fin de semana inclusive, cito, mandó al carajo a los críticos de esta medida y hoy alza de nuevo la voz al afirmar que quienes están en contra tienen un dogmatismo enfermizo, muy fanático. Si puede dar una opinión acá, por favor. Bueno, a ver, ¿qué más dogmático y enfermizo que lo que hace el presidente de la República? Porque claramente no le importa la salud de los mexicanos. No hay medicinas en los hospitales, no hay quimioterapias, no hay la posibilidad de que un mexicano pueda acudir a un sistema de salud digno. No lo hay, lo han destruido. Al presidente no le importa la salud de los mexicanos. Lo que le importa es financiar, es darle dinero a los gobiernos que le gustan y le son cómodos. Incluso yo diría a los que aspira él pues liderar. ¿Cómo es posible que le esté dando 145,000 pesos mensuales por un pseudodoctor? ¿En qué cabeza cabe? Cabe, por supuesto, en la cabeza del presidente de la República, cuya prioridad es financiar gobiernos autoritarios, como los de Cuba. No es la salud de los mexicanos.
eso sí es dogma, eso sí es estar obsesionado. Ya ven que se vuela muchísimo, ¿no? Se siente como el Bolívar de este siglo, y la verdad es que no lo es. No puede aspirar a ser Bolívar, porque de inicio su gobierno es un corrupto, porque no creo que Bolívar le hubiera permitido a sus hijos vivir en Houston, porque no creo que Bolívar le hubiera permitido a sus compañeros tener más de 20 casas como las de Bartlett, porque no creo que pueda ser ni, vamos, ni una pequeña lucha parecida a la de Bolívar. Lo que hoy es el presidente es un presidente que protege a los delincuentes, un presidente que ayuda a los gobiernos que violan derechos humanos, un presidente que aplaude a los políticos que encarcelan a sus ciudadanos que exigen justicia. Eso, señor López Obrador, eso no era Bolívar. Usted está muy lejos de serlo. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, ¿qué opina de la iniciativa para que los youtubers paguen impuestos por publicidad? ¿Respaldarán la propuesta que ya se envió a la Cámara de Diputados? Bueno, pero hay que verla, hay que ver cómo se procesa el dictamen y cómo llega aquí como Cámara Revisora. Habremos de estudiarla y de analizarla. Karina Aguilar le pregunta, el presidente ha acusado que existe una burocracia dorada en la UNAM, pero durante su administración ha entregado más de 1,000 millones de pesos al CENTE, incluso en el año de la pandemia, cuando no hubo clases. De ellos, 5.8 millones de pesos fueron gastados en al menos 12 presentaciones de libros con bocadillos y bebidas para los agremiados, magisteriales e invitados. ¿Al presidente solo le interesan los sectores que pueda manipular o cómo se pueden leer estos apoyos? Bueno, sin duda. A ver, el presidente de la República, bueno, de entrada, yo no entiendo por qué violenta tanto a la UNAM. Tardó 14 años en titularse, por vida de Dios. Debería de amar a una institución que no lo corrió por irresponsable. 14 años para titularse. Imagínense lo que costó a los impuestos de los mexicanos su holgazanería educativa. Pues claramente el presidente de la República lo que prioriza es quién le da votos. Y si no los puede manipular, los quiere destruir. Pues ahí está el INE. Y si no los quiere manipular, pues los lastima todos los días. Ahí están los medios de comunicación. Y si no los puede manipular, los denosta todos los días. Un día sí y otro también. Ahí está la violencia que ejerce en contra de la oposición. Al presidente de la República lo que le importan son los votos, no le importa nada más, y es una vergüenza en términos democráticos, es una vergüenza, porque ahí sí, para el dispendio, lo que puede tirar en dinero es claramente algo que no le preocupa. Pues claro, no le preocupa porque no es su dinero, son los impuestos de los mexicanos. En siguiendo este ejemplo, ahí está el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Es una vergüenza, sigue sin funcionar. Es parte de la misma historia. Mientras vaya en función de sus caprichos, ahí está el Felipe Ángeles. Si va en función de su retórica, pues ahí está la violentación lamentable en contra de la UNAM. Gracias, senadora. Pregunta Magali Juárez. Sigue creciendo el lamentable número de periodistas y activistas asesinados y no ha habido una respuesta concreta para frenar esta situación. ¿Cuál es la ruta, además de hacerle la exigencia a Andrés Manuel para frenarlo? A ver, yo creo que este es uno de los temas más lastimosos de los que tenemos que hablar en este gobierno. Lo que ha pasado con Cecilia Monzón, esta mujer defensora
de derechos humanos justo de las mujeres, esta mujer que un día tuiteó y al otro día fue asesinada, debe ser algo que este gobierno debe de ver y debe de ocuparse del tema. No solamente es una frase en la mañanera, es un sistema que no funciona. El problema es que no hay políticas públicas que ayuden a las mujeres. El problema es que no hay un discurso desde el gobierno que proteja a las mujeres. El problema es que el presidente de la República nunca se ha considerado feminista. El problema es que el presidente de la República no reconoce siquiera la cifra de feminicidios. El problema es que todos los días hay muchas Cecilias. Todos los días hay muchas mujeres que están en peligro de muerte o que son asesinadas y desde el gobierno no hay una política ni de ejecución de política pública, ni de discurso, ni de entendimiento del problema. Es terrible porque el presidente se siente con el derecho de agredir a los periodistas. Y si el presidente se siente con el derecho de agredir a los periodistas, cualquiera, tratando de simularlo, se siente con el derecho de agredir e incluso de asesinar a un periodista. El presidente debe de darse cuenta. Su litigio diario, sistemático en contra de algunos comunicadores es el peor ejemplo que puede dar. Para nosotros como mexicanos, más allá del partido político en el que estemos, más allá de la ideología que podamos tener, o de ninguna, porque hay millones de mexicanos a los que ningún partido político les gusta, pero los mexicanos anhelábamos paz, anhelábamos justicia. Y hoy el presidente de la República lo único que da es división, lo único que da es agresión, lo único que da es lastimosamente el ejemplo de lo que muchos replican y que termina concretándose en un asesinato de una mujer defensora de más mujeres o de muchos periodistas. Es muy lamentable. Y el presidente de la República no se da cuenta del poder que tiene en su voz, no se da cuenta del poder de la imagen. Y claramente este país cada vez está más dividido y cada vez está más inseguro. Gracias, senadora. También Magali le pregunta, Mario Delgado emprendió una estrategia para denunciar supuestas agresiones en contra de morenistas en estados con elección. ¿Es una estrategia para victimizar a sus candidatos? ¿Cree que bajen algún candidato de Morena de última hora? Bueno, lo que está haciendo el gobierno, el presidente del partido de Morena, pero sobre todo lo que está haciendo el gobierno es muy lamentable. No está generando condiciones democráticas. ¿Qué son condiciones democráticas? La posibilidad de que todos quieran participar, quieran resolver sobre su gobierno, si es un gobernador, si es un congreso local, si es una alcaldía. No, lo que está haciendo este gobierno es lamentablemente disminuir la posibilidad de presencia en las urnas, pero sí aumentar, por ejemplo, el acarreo, la compra de votos o la amenaza de pérdidas de programas sociales. Yo no puedo entender cómo una persona que estuvo 18 años, cuando menos, hablando o intentando pensar en la presidencia de la República cuando llegue o cuando llegó, está haciendo este batidero, esta irresponsabilidad en términos democráticos. Qué terrible, pero que algo le quede claro al presidente de la República. Aquí no nos vamos a dejar, aquí vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a disentir, nuestro derecho a pensar diferente y nuestro derecho a representar a millones de mexicanos que están cansados con la corrupción de este gobierno y con el populismo.
Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda 3 preguntas, les hago una por una. La primera, ¿qué opina de las acusaciones contra Mario Delgado y denuncias de estar vinculado a la delincuencia organizada por Huachicoleo en Tamaulipas? De defender a Américo Villarreal, también señalado de tener vínculos con los delincuentes, con la delincuencia organizada. Incluso medios de Estados Unidos han documentado esos nexos con los delincuentes. ¿Qué opina? Bueno, lo que está pasando claramente en esta relación que tiene el presidente de Morena, el señor Mario Delgado, y pues los delincuentes, es clara y es pública, está documentada. Que el presidente de Morena se suba a los aviones y a las camionetas de los delincuentes en Tamaulipas es terrible. Es terrible porque entonces, pues, ¿dónde está su discurso? ¿Qué les van a dar? ¿Es a cambio de qué? A cambio de que un delincuente te deja violar, digamos, te deja pues estar haciendo cosas que no deberías hacer. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de dinero? ¿A cambio de votos? ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos, en el partido de Morena para que sean capaces de subirse a los aviones, a las camionetas de los delincuentes? Bueno, hay un señalamiento de que la campaña de Morena en el estado de Tamaulipas ha recibido $20 millones. Imagínense eso, $20 millones. Incluso se hizo público este fin de semana que, digamos, que hay ilegalidades ya reconocidas en otros países. ¿Y cuál fue la respuesta del candidato de Morena al Estado, al gobierno del Estado de Tamaulipas? Pues la respuesta es no ir al debate ayer. No fue. ¿Por qué no va un candidato a defender su palabra? ¿Por qué no va el candidato de Tamaulipas a defender su verdad? ¿Por qué no va el candidato de Tamaulipas, de Morena, a decir que las cosas no son como las están señalando? Pues claramente no va, porque la verdad es terrible, la verdad es aplastante y la verdad es ilegal. La verdad es que están violando la ley. La verdad es que hay una serie de corrupción terrible de los señores de Morena en Tamaulipas. Estaba el lugar vacío. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo va a defender, suponiendo que llegara algún día a gobernar, cómo va a defender a los tamaulipecos si no es capaz ni siquiera de ir a presentarse a un debate? En fin, estamos ya a unos días de la elección y yo creo, estoy cierta, de que la gente no se va a creer ese discurso de que les van a quitar los programas sociales. No es cierto, los programas sociales están ahí desde la Constitución. Nadie les va a quitar sus programas sociales, nadie, porque esos programas se pagan con los impuestos de los mexicanos. No son de la chequera de ningún gobernante, ni de ahora ni de antes. Los programas sociales se pagan con los impuestos de los mexicanos que trabajan, que pagan impuestos, y por eso es que hoy hay muchos programas sociales para que puedan ayudar a los mexicanos. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿pediría López Obrador que deje de ofender a la UNAM y de decir mentiras sin sustento alguno, si es que no tienen las pruebas de sus acusaciones, y que ya frene sus mañaneras porque solo dice mentiras y eso es contra la ley? O sea, sus mañaneras deberían parar porque atenta contra la legalidad, ¿no cree usted? Desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos al señor López Obrador que ya pare la violencia en contra de la UNAM, que ya detenga esa sistemática agresión en contra de nuestra máxima casa de estudios, esa violencia en contra de los alumnos, de los maestros, de todo el personal académico. Es terrible, no prestigia a este gobierno y claramente lo devela como lo que es un gobierno autoritario, que no le gusta la educación,
no le gusta el libre pensamiento y no le gusta el avance de los pueblos. Pero, señor López Obrador, claramente México va a seguir avanzando, va a seguir capacitándose, va a seguir teniendo un rendimiento académico que permita que a futuro un gobernante como usted nunca más vuelva a ser electo. Gracias, senador. Y finalmente, el mismo Gerardo Segura le pregunta, aseguró la aerolínea Lufthansa que mudar sus operaciones de carga a Santa Lucía haría inviable su modelo de negocio y situación presupuestal, porque ya tienen establecido una logística funcional en el aeropuerto Benito Juárez, más que en Santa Lucía, no habría o se perdería mucho dinero las aerolíneas si cumplen los caprichos de López Obrador. ¿Qué opina usted? El AIFA lamentablemente nació muerto. Para hacer un aeropuerto, lo primero que tienes que hacer es estar de acuerdo con las aerolíneas, ya sea de pasajeros o de carga. Es increíble que el presidente de la República, en esta ignorancia y en esta necedad, se haya atrevido a invertir 100,000 millones de pesos de los mexicanos. Ya gastados van como 115,000 millones de pesos de los mexicanos para hacer un aeropuerto que no sirve, un aeropuerto que primero dijeron que iba a ser de pasajeros, después dijeron que como el tema de los pasajeros no estaba funcionando iba a ser de carga, y hoy vemos que ni es de pasajeros ni es de carga, solamente es un aeropuerto que le sigue costando al pueblo de México, y en lugar de comprar medicinas seguimos pagando esa necedad de López Obrador. En lugar de tener mejores carreteras, seguimos pagando esa necedad de López Obrador. En lugar de que haya mejores escuelas, seguimos pagando esa necedad de López Obrador. Senadora, muchas gracias por... Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Creo que rompimos récord, ¿no, Sergio? Fueron muchísimas. Sí. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Perdóname, Sergio, yo veo aquí a Leti Robles con la mano levantada, no sé si... Perdón. Leti, tienes la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, senadora. Muy buenas tardes. Es rapidísimo, solo preguntarle, ¿hay posibilidades de que el Senado de la República, en concreto la oposición, pueda presentar una acción de inconstitucionalidad por lo que intenta hacer el Congreso de la Ciudad de México de cercenar presupuestalmente al Instituto Electoral de la Ciudad de México? Está planeando quitarle 520 millones de pesos a través de una ley, a una reforma de ley, e incluso está acotando su libertad, su autonomía, para sujetarla a requerimientos administrativos que aplican a toda la administración pública de la Ciudad de México. Esto ha sido alertado por diferentes especialistas como un intento de inhibir al árbitro electoral en la Ciudad de México con miras al 2024, a debilitar al árbitro electoral. Y quisiera saber si el Senado puede hacer algo jurídicamente para evitar que esa reforma que está pues condenando a muerte al Instituto Electoral de la Ciudad de México pueda ser realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, me parece que es un tema lamentablemente ominoso, yo diría, para la democracia en nuestro país. A ver, vamos a hacer un poco de, digamos, de análisis. El presidente de la República presenta una reforma constitucional que separa, gracias al bloque opositor. ¿Qué aspiraba, a qué buscaba esa reforma electoral? Minar las instituciones electorales, todas, me refiero a las nacionales y a las locales. Como no pudieron aprobar esa destructiva reforma, lo que están haciendo ahora de manera, yo diría, enfermiza, lo que están haciendo es que quieren minar los órganos electorales locales, como en este caso la Ciudad de México, y claro, pues quieren dar ejemplo, ¿no?, en esta necesidad de quedar bien con López Obrador y continuar siendo la corcholata favorita del presidente a las próximas candidaturas. Lo que están haciendo digamos, es
mermar, disminuir efectivamente el órgano electoral. ¿Quién tiene la facultad legal para detener esa arbitrariedad y esto que va a ser terrible? Imagínense nada más la imposibilidad de poderse comunicar el órgano electoral con los órganos distritales o en las alcaldías. De verdad va a ser algo muy lamentable. ¿Quién puede detenerlo en términos normativos? Por supuesto, el Congreso de la Ciudad de México. Son quienes tienen la facultad para presentar acciones legales. Lo que podríamos hacer nosotros, y me parece que es absolutamente necesario, es desde el Senado de la República, o en este caso desde la Comisión Permanente, presentar un exhorto para que eso no suceda. Pero en términos legales, quien tiene la posibilidad para presentar acciones es el Congreso de la Ciudad de México, por ser un tema local. Sí creo que nosotros a nivel federal no podemos soslayarlo, no podemos permitirlo, tenemos que levantar la voz y tenemos que proponer un exhorto para que desde aquí, desde el Congreso Federal, se señale esto que está sucediendo en la Ciudad de México. Es brutal. Lo que quieren es, sin lugar a dudas, destruir al árbitro electoral rumbo a las próximas elecciones. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué lo quieren hacer? Porque saben que van a perder en 2024 las elecciones. Saben, ya no hay manera de que vuelva a ganar Morena la Ciudad de México. Ya perdieron la mitad de las alcaldías y en 2024 van a perder la jefatura de gobierno. Como saben que eso va a suceder, de manera, yo diría, mezquina, están tratando de destruir al árbitro electoral. Hay que levantar la voz y hay que exigir que eso no suceda. Senadora, pues si no hay alguien más conectado que quisiera usar la palabra, daríamos por terminada la conferencia. Agradecerles a las y los compañeros de La Fuente por sus preguntas y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que es muy gratificante poder empezar una mañana con su compañía. Vamos a darle que sea la mejor de las semanas. Y este gobierno está terrible, pero hay que seguir, por supuesto, defendiendo al pueblo de México. Les mando un abrazo a todas y a todos. Bonita semana.